explicar un poco acerca de la comprensión de la humanidad, acerca del mundo, del universo, de la realidad en su totalidad. El título prescrito que tenemos es: cada intento por conocer el mundo descansa en una serie de supuestos que no pueden ser probados. Analicémonos un poco más a profundidad este título. Conocer el mundo. El mundo, para nosotros en este título prescrito, significará la realidad, no solo el planeta Tierra en el que habitamos, ya que esto complicaría un poco las cosas, ya que algunos de nuestros argumentos llegan más allá de nuestro planeta. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que es un supuesto. Bueno, nosotros tomamos un supuesto como una hipótesis, ¿no? Una hipótesis es algo que después de la observación uno formula, es una pregunta que uno le hace a la realidad para intentar ver qué es lo que está pasando. Entonces eso lo que nos da es una reinterpretación del título un poco complicada, que sería: cada intento por percibir correctamente lo que existe recae en un conjunto de hipótesis que no tienen la capacidad de ser acreditadas como verdaderas por la experiencia humana. Ahora, esta última oración también es algo interesante. No tienen la capacidad de ser acreditadas. O sea que no las podemos repetir en un experimento, o sea que no podemos utilizar el método científico para comprobarlas. Y otra cosa interesante es que también dice que es por la experiencia humana, o sea, la senso-percepción de la humanidad, que son los 5 sentidos, en el caso de algunas personas con discapacidades menos, pero para la gran mayoría de la población son los 5 sentidos. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a preguntarnos un poco acerca de qué área vamos a utilizar. Podemos utilizar la ciencia, intentar explicar fenómenos naturales, podemos usar los sistemas religiosos, los sistemas indígenas que explican a su propia manera cómo ellos buscaban explicar a través de Tlaloc, a través de Quetzalcóatl, los sucesos sobrenaturales que pasaban. Por ejemplo, cuando llegaba un cometa, todas las civilizaciones, sin importar cuál, pensaban que era un mal presagio, ya que como era un evento que tan pocas veces sucedía, y siempre pasaban cosas malas alrededor de ellos, se comenzó a hacer la costumbre de que cada vez que había un cometa era algo malo. Esto cambió hasta los 1700 con Kepler, pero este es uno de los ejemplos que podríamos dar con sistemas indígenas. Pero en realidad nos vamos a enfocar a dos: a las artes y a los sistemas religiosos. Eso nos da una pregunta del conocimiento. Nuestra pregunta del conocimiento es bastante general, no es muy específica. Es: ¿cómo las artes y los sistemas religiosos cambian la percepción humana de la realidad? O sea, que dentro de las artes, las 7 bellas artes, las fotos, las pinturas, el cine, las esculturas, la arquitectura, y en los sistemas religiosos, más que nada nos enfocamos en el catolicismo, pero pues incluyen el judaísmo, el islam, el santanismo, cosas por el estilo, cambian lo que nosotros percibimos como realidad, inclusive a veces engañando nuestra propia memoria, nuestros propios sentidos. Y bueno, a continuación les daremos un poco acerca de nuestra postura. Nuestra postura es a favor, con algunas reservas. Consideramos que para percibir la realidad y que no se tiene que justificar por la experiencia humana. Esa es nuestra respuesta a esta pregunta. Que todo lo que pasa en las artes y en los sistemas religiosos no se puede justificar de manera humana, de manera de experiencia humana. No podemos justificar a Dios a través de la experiencia humana. No hay un solo ser humano que exista que haya visto a Dios. Ni siquiera en la Biblia han visto a Dios. Todos veían una interpretación de Dios, ya sea una llama ardiendo, Jesús brillando con los ángeles. Lo más cercano a Dios que ha existido en la historia de la humanidad es Jesús, pero Él es la reencarnación de Dios en un hombre. Con las artes tampoco podemos justificar verdaderamente la experiencia humana, porque como veremos en uno de nuestros argumentos que tiene que ver con la luz ultravioleta, hay cosas en el arte que no son parte de nosotros, como cuando ves una pintura abstracta, por ejemplo, pero que es muy roja o te llama mucho la atención y tú sientes que todo alrededor de ti es malo, ¿no? O sea, te causa furia. Pero en realidad es que el mundo alrededor de ti ha cambiado
a través de tus emociones que sentiste al ver esa pintura, al que tu sensopercepción fuera analizada por tu cerebro y llegaras a ella. Entonces ya tenemos dos cosas. Nuestra pregunta, cómo las artes y los sistemas religiosos cambian la percepción humana de la realidad, y nuestra postura, que es a favor, considerando que para percibir la realidad no se puede justificar por la experiencia humana. Antes de comenzar con nuestros argumentos, hay algunas cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo, los sistemas religiosos y las artes son un tema muy amplio. Entonces tenemos que comenzar a intentar definirlos un poco más, hacerlos más breves, ya que si no, esta pregunta puede ser muy extensa. Nosotros más que nada nos vamos a basar en fotografías y en pinturas, que son muy cercanas. Las dos son cosas estáticas que no se mueven, que se cuelgan, son en segunda dimensión. Y por su otra parte vamos a hablar prácticamente solamente del catolicismo. Es la religión predominante en el mundo, con 33% de la población creyendo en esta práctica, iniciada en el año 0 por Jesús. Es, por así decirse, hija del judaísmo, ya que ambos comparten lo que los católicos les llamamos como el Antiguo Testamento, nada más que los judíos no reconocen a Jesús, y tenemos, por así decirlo, a nuestra hermana menor, que es el Islam. El Islam nació con Mahoma. También contemplan a Jesús como un profeta, pero no lo consideran como la reencarnación de Dios en la tierra. Consideran a Mahoma más santo que Jesús, pero bueno, ellos no son parte de nuestro tema. Hablando del catolicismo, tenemos que especificar que durante mucho tiempo el catolicismo era la práctica que dominaba la creencia de las personas. Todas las personas creían ciegamente lo que la iglesia decía. Entonces, nuestros ejemplos más que nada se remontarán a prácticas muy del pasado, prácticas que en esta época no se podrían hacer, ya que nosotros como especie hemos dado menos peso a lo que dice la Iglesia Católica. Es un problema que están actualmente la Iglesia Católica intentando resolver. Además saben que hay mucha corrupción adentro de su organismo. Y algo que tenemos que decir acerca de las artes es que uno de nuestros ejemplos es una fotografía científica. Y muchos pueden considerar que esto no es arte, ¿no? Porque en realidad es una fotografía que no se tomó por un artista, se tomó por un científico. Una buena descripción del arte es que el arte no tiene función. Una foto científica claramente intenta probar algo. Pero nuestra fotografía aún así es considerada arte porque fue tomada con una cámara. Aunque no fue tomada por un humano, fue tomada por una máquina. Fue puesta al público para causar concientización. Lo que quería hacer la NASA a través de esta imagen es demostrar que el universo es hermoso. Y al querer demostrar que el universo es hermoso, por ende la fotografía se vuelve arte. Entonces estos son unos cuantos aspectos los cuales tenemos que explicar antes de comenzar a dar nuestros argumentos. Bueno, comencemos con nuestro argumento. Nuestro primer argumento es la experiencia personal que tanto los tres integrantes de este equipo como muchas otras personas en el planeta que han visto Star Wars les ha pasado. Uno cuando ve una película, cuando ve una serie de televisión, se inmersa en ese mundo, se hace parte de él. Uno cree que vive ahí, uno cree que está ahí con el héroe haciendo lo mismo que él, viendo lo mismo que él. Y podemos ver que nosotros queremos eso con artilugios como el 3D, las salas 4D que se mueven, que echan aire, para que te introduzcas más a este mundo imaginario. Nuestro ejemplo tiene que ver con la película de Star Wars. Y tiene que ver que en el mundo de Star Wars hay ciertos personajes que pueden mover cosas con la mente. Y bueno, nosotros cuando éramos niños, influenciables por cosas que nos impactaran, que nos gustaran, como era una película muy emocionante, nos creímos esto. Y claro, llegando a nuestras casas intentamos mover cosas con nuestra mente, como si pudiéramos controlar las fuerzas invisibles de nuestro universo, como son la fuerza de gravedad. Esto es un claro ejemplo a favor de nuestra postura de cómo el arte, o sea el cine, cambia nuestra percepción.
cambia cómo nosotros creemos que funciona el mundo. Nosotros, los niños, que hasta ese punto de nuestra vida nunca habíamos podido mover algo con la mente, siempre tuvimos que moverlo a través de contacto físico. Con el simple hecho de ver una película, intentamos moverlo con la mente. Y hasta el día de hoy hay adultos, y yo me incluyo, un joven de 17 años, que ya somos más racionales, hemos tenido todavía más experiencia con mover objetos tocándolos. Todavía intentamos mover cosas con la mente, intentar leer la mente de otros, controlar incluso su mente, o cuando entramos a un centro comercial simplemente hacer esto con la mano cuando se abre la puerta automática. Esto es, como ya lo dije, un claro ejemplo a favor de nuestra postura acerca de nuestra pregunta de cómo un arte cambió nuestra percepción de cómo funciona el mundo y cómo se mueven las cosas a través de las fuerzas. El conocimiento también es muy importante, Toc. Por eso tenemos que definir qué tipo de conocimiento es el que prevalece en nuestra pregunta y en nuestra postura. Principalmente prevalece el conocimiento compartido, pero en nuestro ejemplo de experiencia es un poco de conocimiento personal. Pero dado que lo que pasa en nuestro argumento personal es un fenómeno que a todos los que han visto la película de Star Wars le ha pasado, podemos considerar que es un ejemplo de conocimiento compartido bastante amplio. El conocimiento compartido es el conocimiento total de la humanidad, por así decirse, es el conocimiento que todos poseemos. En nuestro siglo XXI es accesible a nosotros a través de internet, entonces ya no es tan abstracto como en otras épocas. En otras épocas puede decirse que éramos la colección de libros, la colección de pinturas, y es lo que nos ha permitido como especie mejorarnos cada vez, porque así no tenemos que volver a aprender todo lo que aprendieron nuestros ancestros a través de la historia. Entonces, antes de que existiera el conocimiento compartido, todo el conocimiento cuando moría la generación anterior se perdía. Y con los avances en la tecnología, desde que se inventó la escritura hasta el día de hoy, vemos que cada vez que avanza la manera de compartir el conocimiento, es más rápido el nivel de cambio que pasa en la humanidad. Desde que se inventó la imprenta hasta ahora hemos cambiado más el sistema del mundo, desde que se inventó la escritura hasta que nació Jesucristo, que fueron 4000 años. Prácticamente el mundo estaba congelado en el periodo de metal, luego vino la Edad Media, el Renacimiento, y rápidamente pudimos ver cómo el mundo cambió simplemente en un siglo. Bueno, para seguir hablando del tema, hablemos un poco del concepto de los roles en la sociedad. Estos nacieron gracias a las primeras novelas, siendo Pamela, o La virtud recompensada, uno de los primeros que hablaron de este tema. Este ejemplo se relaciona porque la realidad de muchas personas se vio alterada debido a las fantasías de un escritor. Esto está directamente relacionado con el arte, recordando que la literatura es una de las bellas artes. Este autor es de 1740. Además de que se relaciona directamente con el título, ya que en realidad es más allá de lo que se encuentra físicamente, sino también sus arreglos, como el tiempo y la sociedad, que esos también se vieron afectados. Este ejemplo lo podemos tomar como un ejemplo que favorece a nuestra postura en lo que respecta a nuestra pregunta de conocimiento, ya que en este evento la percepción de las personas se vio afectada, lo cual favorece a nuestra postura. Esto también lo podemos ver muy claramente en algunos otros artistas, como el autor reconocido francés Julio Verne. Julio Verne lo que hace es cambiar la percepción de la época, lo que en ese entonces ni siquiera se imaginaba. No se puede decir que no se creía posible, porque no es simplemente que no se creyera posible, simplemente no se contemplaba lo que ese hombre pensaba. Ese hombre describe la manera en que se lanza el cohete a la luna de una manera tan precisa que nadie creyó que fuera realidad. ¿Y esto qué hizo? Cambió la percepción de cómo se veía el mundo en ese momento, a pesar de que muchas personas lo consideraban un futurista, una persona loca, una persona
sin razones, que cómo iba a ser posible que una persona fuera a la luna y cómo iba a ser que se fuera a la luna en un cohete, cómo iba a ser posible que se fuera con una computadora funcional. Todo esto Julio Verne lo predice. Y la manera en que esto se asemeja a lo que 60 años antes iba a ser una realidad es muy impresionante. Por eso este es un muy claro ejemplo de cómo cambia completamente la percepción de lo que se vivía en ese momento. Cambia todo su universo. Es autor en sus diversas obras como De la Tierra a la Luna, en el cual cambia la manera en que se ve la astronomía, los inventos de la época. Cambia completamente la percepción. En su libro 20.000 leguas de viaje submarino, nadie creía que eso fuera capaz. Nosotros conocíamos la naturaleza que había en el océano y todo lo que había en el océano por exploraciones aisladas de lo que las personas podían hacer mientras aguantaban la respiración, o había algunos ya trajes de buzos medio rústicos. Pero lo que propone Julio Verne es lo que van a hacer los submarinos en un futuro. Julio Verne, en otra de sus obras que se llama Alrededor de la Luna, no solamente predice de manera muy acertada también lo que iba a ser la vida dentro de esos cohetes, sino predice que en el primer lanzamiento no íbamos a poder llegar a la Luna. Y efectivamente así fue. En el primer lanzamiento la NASA no es capaz de llegar a la Luna, le tiene que dar la vuelta. ¿Por qué? Porque no estaban seguros si iban a ser capaces de regresar. ¿Cuál fue su mayor descubrimiento en la primera exploración? Ver la cara oculta de la Luna, ver la cara negra, ver qué había ahí, descubrir si había vida, si no había vida, si había extraterrestres, todas las suposiciones que hasta ese momento se tenían. Y Julio Verne en su novela lo escribe de una manera muy acertada. Y entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia completamente la percepción que se tenía de la época, cambia completamente la realidad. Y esto lleva a una serie de acontecimientos que poco a poco dejan de ser un pensamiento, dejan de ser la imaginación de una persona para volverse nuestra realidad. Y actualmente esa ya no es nuestra realidad, lo fue hace algunos años. Actualmente esa ya no es nuestra realidad. ¿Por qué? Porque nuestra realidad va evolucionando. Nuestra realidad depende de muchos factores. Y este es el claro ejemplo de que nuestra realidad va evolucionando. Vamos con el segundo ejemplo. Este segundo ejemplo se relaciona un poco más con la religión, con los sistemas religiosos, que con cualquier sistema de arte. Pero también vamos a hablar del arte en sí. Vamos a retomar lo que es la literatura como el arte. La Biblia es una literatura, por lo cual es considerada arte. La edad del universo, de acuerdo a la religión, se toma gracias a los acontecimientos que están escritos en la Biblia y aproximaciones que se hacen. La persona que hizo esto se llama James Ussher. James Ussher lo que hace es calcula la edad del universo a través de la Biblia y lo aproxima a algo así como 22, que la creación del universo es el 22 de octubre del 4400 a.C. Y esto, como lo hace, como ya lo mencioné antes, es una aproximación a los acontecimientos en la Biblia. Esto no es lo impresionante de todo esto. Lo impresionante de todo esto es que hay personas actualmente que todavía creen que esto no solo es posible, sino que es una realidad. Nosotros actualmente sabemos que eso no es cierto, que la edad del universo depende de muchas cosas, que nosotros no fuimos una creación espontánea, que no de repente llegamos y ya éramos humanos como los conocemos ahora con una civilización diferente. No, nosotros ya sabemos que hubo un proceso evolutivo y que la Tierra sufre un proceso de cambio. ¿Para qué? Para que la vida como la conocemos en este momento sea posible. Entonces, el que haya personas actualmente
que crean que esto es real, responde a nuestra pregunta de conocimiento de una manera positiva. ¿Por qué? Porque el arte y la religión, en este caso juntas, cambian la realidad de las personas en las que viven. Esto también se retoma un poco a la fe. La fe, recordando que es creer ciegamente en algo sin tener pruebas. Estas personas creen ciegamente, ¿por qué? Porque todavía no tienen pruebas. A pesar de que esta es una teoría escrita, hecha, que tiene algunos fundamentos, estas teorías no tienen ninguna base científica, ninguna base real. Todo se basa en la literatura. Pero a pesar de todo eso, a pesar de los avances tecnológicos que han probado que esto no es real, a pesar de todo, estas personas siguen creyendo ciegamente. Entonces también aquí podemos ver que la realidad, aparte de verse afectado por la literatura y por el arte y por los sistemas religiosos, se ve afectado por la fe. ¿Ok? Se ve afectado por la fe porque a pesar de que tienen otras opciones y que ya en este momento no es la única opción de en qué creer, lo siguen creyendo. Y a pesar de que esta teoría de James Ussher se ha probado en varias ocasiones que es incorrecta, hay personas que siguen creyendo fervientemente que el mundo tiene que el mundo se creó el 22 de octubre de 4400 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Biblia. Seguimos avanzando a nuestra siguiente prueba. Nuestra siguiente prueba es el grabado de Flamarión. El grabado de Flamarión es parte de un libro. ¿Ok? Este grabado explica cómo el hombre descubrió la astrología, cómo el hombre dejó de pensar que el cielo era simplemente una fuente religiosa. Dejó de pensar que en el cielo solamente se encontraban los ángeles, los arcángeles, Dios. Este grabado es la imagen de un hombre que está sacando su cabeza a través de un globo para romper con la mitología de que en el cielo, como ya lo dije antes, solo se encuentran todos nuestros símbolos religiosos. Llámese la Santísima Trinidad. ¿De qué está formada la Santísima Trinidad? Del Espíritu Santo, de Dios Padre y de Dios Hijo. Este grabado de Flamarión explica cómo el hombre rompe esta barrera para vivir la astrología que nosotros vivimos. Deja de ver el cielo como una forma de simplemente religión. Aprende que hay otras cosas afuera, los planetas, las estrellas, que empieza a estudiar las estrellas. ¿Y qué empieza a estudiar de las estrellas? Las constelaciones, que a partir de eso se pueden predecir las estaciones, los días del año. Todo esto cambia radicalmente a partir del grabado de Flamarión. ¿Y por qué esto es importante? Porque es un grabado, es una forma de arte. ¿Ok? Esto tiene sus pros y sus contras respecto a nuestra pregunta de conocimiento. ¿Por qué? Porque el grabado es arte. Entonces, es una forma de arte que cambia radicalmente la forma en que se pensaba. ¿Por qué? Porque recordemos que hace algunos años el mundo simplemente estaba formado de fe. Las personas creían ciegamente lo que les decía la iglesia o lo que les decía su religión, sin basarse en fundamentos científicos, sin avanzar científicamente. Y esto representa una ruptura entre la astrología y la religión que siempre habían estado unidas. Pero esto al mismo tiempo tiene una parte contraria a nuestra pregunta de conocimiento. ¿Por qué? Porque deja de ser parte de nuestros sistemas religiosos. Los sistemas religiosos dejan de afectar directamente a la manera en que percibimos la realidad. Dejan de formar parte de nuestra realidad. Dejan de formar parte de la manera en que percibimos la realidad. Se separan la realidad de la religión, aunque la religión forme parte de nuestra realidad. Nosotros sabemos que el cielo existe y que el cielo es parte de nuestra realidad, pero ya
la religión no está firmemente apegada a nuestra realidad. Nosotros podríamos pensar en otras cosas sin forzosamente pensar en la religión. ¿Ok? Por eso puede ser un argumento a favor o un argumento en contra. Pero este es un ejemplo muy interesante. ¿Por qué? Porque retoma ambas partes. Y esto nos deja darnos cuenta que tanto puede ayudar como puede perjudicar. Sobre todo en la parte de sistemas religiosos. Bueno, nuestro siguiente ejemplo es el campo profundo del Hubble. Esto es una imagen de una pequeña región de la constelación de la Osa Mayor, específicamente de los pilares de la creación, o la nebulosa del águila, que también es conocido por ese nombre, que es totalmente diferente en luz visible que en luz infrarroja. Se ven completamente diferentes. Es una imagen, si la vemos con los ojos normales, si la vemos la foto que se tomó originalmente, la foto que nosotros podemos ver, así nosotros vemos la luz de una procesada por un foco infrarrojo. La fotografía es un arte. Y aunque esté capturando el espacio para una mejor comprensión del universo, el publicarlas en fotografías que atraigan al público lo convierte en un arte que fomenta la ciencia y la tecnología. Recordemos que el Hubble es un telescopio lanzado al espacio hace ya algunos años y que es reconocido por muchas fotografías. Si recuerdan, recientemente el telescopio Hubble fue capaz de traernos las fotos más cercanas a Plutón que tenemos. ¿Ok? Para que se den más o menos de la idea de la magnitud de este telescopio y de todas sus funciones. Y por eso mismo escogimos las fotos de otros espectros de luz a la visible. Porque además de verse de una manera muy clara, de verse realmente bien, ¿por qué? Porque son agradables a la vista. Uno puede observar esa foto y realmente se considera arte. ¿Por qué? Porque esa foto demuestra que nuestro universo es hermoso. Pero aparte de eso, dan un progreso hacia el entendimiento de la realidad. O sea, no solo es arte, no solo es algo que podemos colgar en una galería y sentirnos orgullosos de eso. Es algo que aparte de eso nos ayuda a un fin que va más allá. Nos ayuda a comprender nuestra realidad. Nosotros sin el telescopio Hubble no podríamos saber ni la mitad de lo que sabemos del universo. ¿Por qué? Porque el telescopio Hubble nos ha permitido ver más allá de lo que nos permiten ver los ojos simplemente. Esta es una respuesta que analiza la forma de conocimiento del arte desde una perspectiva algo inusual. Y además, en este caso, nos ayuda a acreditar con las experiencias las suposiciones de la realidad. Y esto va un poco en contra de la manera en que nosotros planteamos la forma de conocimiento, pero es una realidad. Aparte del arte, aparte de ser arte, afecta nuestra realidad, afecta nuestra percepción, afecta nuestro conocimiento, nos permite ver una realidad más allá, una realidad que nosotros no conocíamos, una realidad de la cual nosotros ni siquiera nos imaginábamos. Uno actualmente observa el cielo y no se imagina ni remotamente lo que esas imágenes traen. Se imaginan unas cosas completamente diferentes. Por eso nos ayuda a comprender el mundo de una manera diferente. ¿Ok? Bueno, como conclusión, nosotros podemos ver muy claramente que tanto las artes como los sistemas religiosos realmente afectan la percepción humana de la realidad. ¿Por qué?
Porque nosotros ya vimos que fotografías, que pueden ser arte, que pueden ser muchas otras cosas aparte de las fotografías, pueden ayudarnos a comprender un poco mejor nuestro universo, pueden ayudarnos a mejorar nuestra realidad, pueden ayudarnos a percibir nuestra realidad de una mejor manera. Y al mismo tiempo los sistemas religiosos ciegan un poco la manera en que vemos nosotros el mundo, pero también transforman nuestra realidad. Ambos transforman nuestra realidad de diferente manera. Unos se pueden decir que ayudan, que nos vuelven un poco más realistas, que nos ayudan un poco a la evolución. Y los otros, aunque nos transformen de una manera diferente, lo siguen transformando. ¿Por qué? Porque recordemos que sigue habiendo personas que creen que el mundo se creó en 7 días y que mágicamente de repente éramos el ser humano perfecto que somos ahora. Aunque esto haya sido probado incorrecto, este es un claro ejemplo de que los sistemas religiosos, tanto las artes, todo transforman nuestra realidad. Y esa sería nuestra conclusión, que ambas transforman nuestra realidad y nuestra percepción de la realidad, pero de una manera diferente, y ambas de una manera única.